Hola, bendiciones. Seguimos con nuestro módulo de la formación de un líder y hoy queremos hablar sobre qué es un líder. Y fíjese que cada uno de nosotros tiene la capacidad y el potencial para llegar a desarrollarse como líder. Ese fue el diseño de Dios que usó para crearnos. Desde un principio el plan de Dios ha sido que el hombre sea señor y líder sobre la creación. Pero como mencionamos anteriormente, la mayoría de las personas viven una tragedia, ¿no es cierto? Y esa tragedia es que muchas personas mueren sin haber desarrollado ese potencial que llevan dentro. Entonces hay muchas razones por las cuales esto sucede y una de ellas es el medio ambiente en que se desenvuelve. Si permanecemos en un lugar donde no se nos ayuda a desarrollar el potencial de liderazgo, se nos hará más difícil convertirnos en líderes efectivos. Por eso es importante estar cerca de líderes que nos ayudan en el proceso. Qué importante esta introducción, pues nos lleva a entender que nosotros debemos formarnos, debemos tener una atmósfera especial donde nos movemos, con quién nos juntamos, con quién hablamos. Por eso el libro de Génesis 1:26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces podemos clasificar a los líderes en dos categorías de acuerdo a su desarrollo, y estas son: número uno, el líder natural. Algunas personas nacen siendo líderes, es evidente. Usted ha conocido gente en el trabajo, gente quizás en la escuela, en la universidad, y normalmente salen como unos líderes, se muestran como líderes, se levantan por la mañana y tienen 100 tareas para realizar, pero a pesar de que son muchas las tareas, logran movilizar todo lo que sea necesario para cumplir con ellas y la gente lo sigue. Entonces, muchas veces usted puede ver en diferentes lugares el líder que se hace, o líder aprendiz, es la segunda tipo de líderes o segunda categoría. No todos los líderes son innatos, algunos emergen con un potencial de liderazgo gracias a la ayuda de un mentor que estuvo dispuesto a desarrollarlos y a discipularlos. Cuando esto sucede, el crecimiento es rápido en sus habilidades y en sus dones. Entonces, los buenos mentores pueden ver el potencial que hay en una persona, aun cuando ésta no lo pueda ver, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar un mentor que nos ayude, ¿no es cierto?, nos desarrolle y nos adiestre, porque es necesario. El mundo nos necesita, ¿no es cierto?, esta tierra nos necesita. Tenemos que crecer como líderes. Entonces, la formación de un líder que se hace es una combinación de compromiso, disciplina, deseo de crecer, ¿no? Deseo de aprender, deseo de madurar. Ahora bien, dentro del concepto de qué es lo que es un líder, vemos un poco algunas definiciones en algunos autores, como el libro de Un liderazgo con propósito de Rick Warren, de donde podemos ver la definición de liderazgo. Dice la Biblia, define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin que se realicen los propósitos de Dios para con ese grupo. Entonces, el liderazgo es influencia y la prueba de ejercerlo es si alguien lo está siguiendo. Es algo que no se pide ni se obliga, se genera por sí solo, se inspira, y no hay que recordárselo a las personas, porque su fundamento es el carácter y la credibilidad, y no necesariamente el carisma. Y aquí hay algo bien importante: el carácter es lo que somos. Fíjese, el carácter es la sumatoria de las actitudes positivas y negativas en nuestra vida. Entonces, el carácter, cuando nos miran o no nos miran, ¿no es cierto?, el carácter define quiénes somos verdaderamente nosotros. Por otra parte, Dios quiere usar nuestra personalidad tal como la creó, pero el liderazgo no es cuestión de personalidad, es cuestión de carácter. Entonces Juan le dijo a Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas mucha salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, así como cambia tu carácter. Entonces, la personalidad es algo que no se puede imitar. Así como Pablo era colérico, pero era también sanguíneo, Moisés era melancólico y Abraham era flemático, cada uno era único y con diferentes rasgos de carácter que los llevaron a diferentes estilos de liderazgo. Ahora bien, aquí hay algo bien importante que aclarar. El estudio de la psicología
nos cataloga como coléricos, como flemáticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice la palabra que tenemos que llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es bien importante entender, pues no necesariamente nos tenemos que quedar como flemáticos, no necesariamente nos tenemos que quedar como melancólicos o coléricos, ¿no es cierto? Eso es antes de convertirnos. Cuando llegamos al Señor, todavía mantenemos ciertas formas de hablar, ciertas formas de pensar, ciertas formas de reaccionar, pero tenemos que hacer un cambio, y obviamente esto significa entrar a un proceso. Entonces, un buen líder tiene un mensaje, un estilo de vida y una fe dignos de recordar. Así fue Nehemías, y es la base como Rick Warren, ¿no es cierto?, utiliza el libro de Nehemías, ¿no es cierto?, donde él comienza a comparar y comienza a estudiar un poco todas las características que tenía Nehemías, que más adelante las vamos a ver. Por otro lado, el libro de Guillermo Maldonado también habla de qué es un líder, y dice que el líder es aquel que tiene la habilidad y la capacidad de influenciar, identificar, desarrollar los dones y los talentos de otros. Entonces, ¿para qué? Para guiarlos al destino que Dios tiene para ellos. Entonces, cuando hablamos de lo que es un líder, podemos usar diferentes verbos que lo describen. Por ejemplo, el líder es uno que anima, ¿no?, con palabras de afirmación en el momento oportuno y cuando sus discípulos lo necesitan. Inspira. La forma más pura de ejercer influencia es la inspiración. Lo opuesto de la inspiración es la manipulación. El verdadero líder inspira a sus seguidores por medio de la influencia. Número 3, motiva con palabras de fe para hacer tareas difíciles o que parecen imposibles. Número 4, influencia. Un líder siempre tiene personas a su alrededor, dirige a otros por medio de lo que modela, poniendo su vida como un ejemplo. Número 6 o número 5, dirige. El líder guía por medio de una visión y un propósito. Constantemente ve la visión, confiesa la visión y actúa en ella. Cada vez que usted habla con un líder genuino, este le va a transmitir la visión. Está seguro de lo que está haciendo y sabe a dónde va. Por otro lado, número 7, moviliza. Tiene la habilidad de juntar y caminar a las personas en el logro de ciertas metas y propósitos. Activa, imparte sobre sus seguidores lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, dones, unción, autoridad, entre otros. También aviva los dones dormidos en las personas, los activa para que sirvan a Dios y logren llegar a su destino. Número 8, 9, convence al pueblo para seguir la visión. El líder no solo tiene la pasión y el empuje para llevar la visión, sino que también le pasa la visión a otros. Tiene una capacidad buena de convencimiento. Número 10, corrige y disciplina. Un buen líder entiende que una de las formas para lograr la madurez es definitivamente la corrección. Entonces, los líderes tienen la habilidad de inspirar a otros para conducirlos a compartir su propósito. No importa cuál sea su título, usted jamás será un líder si no tiene seguidores. La mayor meta de un líder es lograr que los discípulos le sigan. Si hay una palabra que podemos escoger entre todas las mencionadas anteriormente, es influencia. Muchas veces no sabemos sobre quién y cuándo hemos ejercido influencia. ¿Usted sabía que la persona más introvertida puede influenciar a 10,000 personas dentro de toda su vida? ¡Qué tremendo! Hay muchos jefes, pero pocos líderes. Fíjese, necesitamos líderes. Y por otro lado también volvemos al libro de liderazgo con propósito, ¿no es cierto? Y aquí hay algunos ámbitos importantes que también lo podemos tomar como otras características de las personas que son líderes. Por ejemplo, un líder cristiano tiene una vida de oración. Y aquí es donde vuelve a hablar Rick Warren sobre el ámbito de el libro Liderazgo con Propósito, y dice que un líder tiene una vida de oración. ¿Por qué? Porque Nehemías también era digno de confianza del rey y siempre estaba dispuesto a servir. A esto, sumando a su carácter la personalidad definida y permanente deseo de aprender, ¿no es cierto?, completaban los rasgos propios que hacen a un líder. Pero aún hay más. Nehemías llevaba una vida de oración.
Esto es lo primero que hizo por su gente, es lo que siempre hacía antes de cualquier acción. El significado de su nombre, Nehemías, quiere decir el Señor es mi consuelo. Entonces reflejaba su vida íntima con Dios, su dependencia de Él y la constante liberación de su poder a través de su vida. Su oración nos enseña 4 cosas. Basaba más bien su petición en el carácter de Dios, confesaba el pecado que había en su vida, reclamaba las promesas de Dios y era específico y concreto. Un líder como Nehemías oraba y nos orienta a orar, primero con convicción, reconociendo quién es Dios, segundo confesando quiénes somos delante de Dios, tercero con seguridad esperando que Dios haga lo que ha prometido, con compromiso y disposición para Él y su voluntad. Qué importante, orando, Nehemías hizo planes. Él había recibido las noticias de Jerusalén 4 meses antes de ir ante el rey. Por eso, al hacerlo, pudo responder con seguridad, porque aprovechó ese tiempo para orar y planear. Como un líder lo debe hacer. Pensó en todos los detalles, seguro se preguntaba dónde estoy, dónde quiero ir, cómo puedo llegar allí. Su clave era, si no planeo para tener éxito, planeo para fracasar. Entonces Nehemías se preparó para las oportunidades. Ir ante el rey era una de ellas, pero le era necesario llegar con una meta de lo que quería lograr. Por eso él se preguntaba, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? A sus preguntas el rey con preguntas completaba su plan. ¿Cuándo durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. No, sin fecha límite, una meta no es meta, solo un deseo. El establecimiento de fecha límite es parte de la planificación. Entonces, algunas características, aunque me quede un poco en la característica de la oración, también tenemos otras características como que es una persona que sabe administrar imprevistos, tiene capacidad de motivar y motivarse, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante, más específicamente, tiene la capacidad de ejecutar, está capacitado para solucionar conflictos dentro de lo que significa el trabajo que estaba haciendo. También en cuanto a los gobernantes de Judá, dice, su poder se vio reflejado en 2 vías, quienes hicieron buen uso del liderazgo y quienes no lo hicieron. Entonces, los que estuvieron antes de Artajerjes hicieron mal uso de su poder, privilegios y posiciones para favorecer sus propias ganancias egoístas, ¿no? Esto da enseñanzas importantes en torno a las tentaciones que puede tener el ejercicio del liderazgo. Quiere decir que hay que cuidarse, porque el líder siempre va a tener tentaciones. Entonces, por otro lado, el liderazgo tiene que ser fiel, ¿no es cierto? Tiene que saber administrar, etcétera. Son algunas cosas que nos dice el liderazgo con propósito de Rick Warren. Sin embargo, volvemos un poco a hacer una diferencia, ¿no es cierto? Hoy tenemos en nuestras organizaciones, en las empresas públicas, privadas, muchos jefes, pero no necesariamente tenemos líderes. Tal vez en alguna oportunidad usted no era líder, pero le invitaron a tener una posición donde tenía muchas personas debajo de usted. Quizás no tenía la capacidad de liderazgo, pero Dios lo puso como un líder y no pudo enfrentar ese reto y se quedó como un jefe. Y vamos a ver un poco a continuación una lista de características que diferencian a un líder de un jefe. Fíjese, el jefe es una copia, el líder es original. El jefe se fija en los pequeños detalles, el líder se fija en la figura global. El jefe acepta el statu quo. Fíjese, el líder desafía el statu quo. El jefe imita, el líder es creativo. El jefe no tiene iniciativa propia, el líder tiene iniciativa propia. El jefe utiliza la manipulación al dirigir, el líder dirige por influencia e inspiración. El jefe, otros lo motivan. El líder se automotiva. El jefe administra y mantiene a la gente. El líder innova y desarrolla a la gente. El jefe se enfoca en el sistema. El líder se enfoca en las personas. El jefe es conformista. El líder siempre está dispuesto a crecer. El jefe, su humor varía según las circunstancias. El líder tiene una actitud positiva y estable. El jefe tiene miedo a reproducirse. El líder tiene un corazón de padre y de un mentor. El jefe guarda la posición. El líder adiestra a otros para que lo reemplacen.
El líder condena a la gente, el líder afirma a la gente. El jefe trabaja en forma independiente, el líder trabaja en equipo, el jefe observa cómo las cosas suceden, el líder trabaja para que las cosas sucedan. Mire qué bonito, es importante que cada uno de nosotros entienda que hay varias diferencias entre un jefe y un líder, y el deseo de toda persona debe ser dejar de ser jefe y desarrollarse como un buen líder del Señor. En el caminar con Dios he encontrado que las instituciones del mundo y las grandes empresas están llenas de jefes, pero pocos de ellos son verdaderamente líderes. Qué importante hacer esta diferencia entre el jefe y el líder. Usted que fue puesto por el Señor en la iglesia tal vez como un pastor, tal vez como un líder, pues Dios lo puso ¿para qué? Para que usted sea el líder, no para que usted sea un jefe. Hay muchos líderes que cuando suben al liderazgo están en ese ámbito de jefatura, pero usted no tiene una jefatura, usted tiene un liderazgo de parte de Dios. Y aquí vamos a quedar. Dios le bendiga, y ya continuamos con nuestro desarrollo de la formación del líder en la siguiente clase. Dios le bendiga.